Una bendición el poder llegar en cuanto a calendario, cronológicamente llegar a estas instancias del año. Y normalmente todo ser humano nos regimos siempre por ciclos. Aún un deportista termina determinada temporada y dice, bueno, ahora nos fue de tal manera, vamos a prepararnos para la siguiente etapa. Y de modo que esta no es la excepción, de manera que vamos a basar nuestro tema en una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, que es la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así la palabra de Dios, ¿lo tienen todos? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a tocar este pasaje sin contextualizar. No vamos a ver lo que hay antes ni después de este pasaje, porque creo que el pasaje en sí nos dice mucho. Creo que todos de alguna manera podemos entenderlo prácticamente al instante, podemos deducir lo que nos quiere decir la palabra de Dios aquí. Y me llama la atención este pasaje, contextualizándolo ahora sí que con el tiempo que estamos viviendo, este fin de año, y prácticamente iniciando otra nueva etapa también en cuanto a calendario se refiere. Y si podemos notar, ahí en ese pasaje, en este texto, nos habla de dos palabras, dos términos que son lo mismo, son iguales, y dice, esta palabra es nuevo o nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y después dice, todas son hechas nuevas, de manera que este término nuevo, nuevas, de alguna manera tiene relación con el año que estamos también por terminar e iniciar. Y yo creo que a cada uno de nosotros, cuando escuchamos algo nuevo, nos llama mucho la atención, porque es un sinónimo, es una muestra de que vamos a reemplazar algo por algo que ya está, si no obsoleto, si ya está viejo, ya está muy usado, de manera que siempre nos llama la atención a cada uno de nosotros. Y veíamos hace algunos días, hablando de los días de Navidad, hablábamos de un dicho que se populariza en estos días, que es el de días de dar y días de recibir. Sí, y de manera que también el día de hoy vamos a hablar de un término que es muy común en estos días, y este término dice, o este dicho dice, año nuevo, vida nueva, ¿sí? Y es un término, es una frase que yo creo que es inevitable que nosotros podamos esquivarla, pero sin embargo cuando nos ponemos a analizar en este dicho, yo creo que es digno de decir, bueno, ¿y qué tan cierto, qué tan real lo puedo yo llevar en mi vida? Sí, porque yo creo que prácticamente sin excepción, todos de alguna o de otra manera entramos en ese dicho, ¿sí? Siempre queremos renovar, queremos reiniciar cosas que tal vez no nos han funcionado, de modo que llega con ello lo que nosotros conocemos como propósitos. Y una triste realidad también es que dichos propósitos normalmente, en un porcentaje muy elevado, prácticamente no se llevan a cabo. Sí, y puede haber algunas razones. Sí, tal vez una de ellas es porque nos ponemos expectativas que están fuera de nuestro alcance, que están fuera de nuestra realidad como personas. Tal vez no podemos anhelar o tener un propósito que está lejos, si es un propósito económico, está lejos de lo que nosotros ganamos, de lo que devenga la actividad que realizamos. De manera que muchas veces el problema consiste en que no distinguimos entre lo que es un propósito y lo que es un deseo. Sí, muchas veces los confundimos, de manera que esto impide que nos asentemos enteramente en esos propósitos y con el tiempo no podamos nosotros cumplirlos. Sí, a medio camino permitimos que ya no se sigan adelante, se llevan a cabo y nos rendimos. De manera que muchos de estos propósitos
pueden tal vez rayar en lo que es el contexto material, el decir, bueno, yo quisiera en este año llegar a tener una casa propia, un terreno tal vez algún vehículo, y de manera que normalmente son los anhelos o los propósitos que nos hacemos cada uno de nosotros, tal vez algún ascenso en el trabajo, pero yo creo que debemos nosotros de distinguir, como veíamos hace algunos días, entre lo que es preeminente, qué es aquello que verdaderamente necesito cambiar o imponer a mi vida de manera que sea benéfico para cada uno de nosotros. Si tal vez ponemos siempre la mira en las cosas materiales, en las cosas que tienen que ver con nuestra estabilidad socioeconómica, y muchas veces descuidamos lo que tiene que ver verdaderamente con lo importante en nuestras relaciones en familia, en nuestras relaciones en sociedad, y precisamente ahí radica el problema de muchas veces el por qué aún los propósitos, aunque los cumplamos, pero tienen una consecuencia en la vida de cada uno de nosotros, en la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. Y sin duda alguna que cuando nosotros tenemos algunos de estos propósitos dentro del contexto material, del contexto físico, muchas veces implican el sacrificar algunas otras cosas. Es decir, quiero progresar el año que viene en lo que tiene que ver con mi economía, y eso va a ser a costa de sacrificar tal vez el tiempo con mi familia, ¿sí? Y al final del año tal vez puedo decir, conseguí lo que me propuse a inicio de año, pero ¿a costa de qué? De que mis hijos estuvieron sin mi presencia, en que mi esposa estuvo también sin mi presencia, en el que tuviera yo esa relación de ver crecer a mis hijos en el hogar, ¿sí? De manera que todas estas cosas de alguna u otra manera tienen un precio que muchas veces resulta carísimo, ¿sí? De manera que es por eso que nosotros tenemos que analizar estos propósitos que queremos hacernos en este año que viene. Y realmente es algo que el calendario nos marca, así como decir, a partir del 1 de voy a iniciar este proyecto. Yo recuerdo en una ocasión en la iglesia, un hermano pusieron a que se manifestara los propósitos que se tenía cada quien, y este hermano decía, yo me propongo que para este año que viene, ahora sí voy a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Pero el pastor le dice, no hermano, esos no son propósitos para el 1 de enero, ¿sí? Usted tiene que empezar, si no es hoy, mañana mismo, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Que normalmente los ciclos a nivel calendario nos marcan el momento en el que tal vez nosotros ponemos como objetivo el dar un inicio o un final, ¿sí? De manera que no podemos nosotros tampoco el criticar o el hablar mal de quienes se proponen iniciar algo con respecto al calendario que nos rige. ¿Sí? Entonces, de manera que vamos a analizar un poquito acerca de este pasaje y vamos a ver qué relación tiene con estos propósitos, estos anhelos que tenemos nosotros para este año que viene, este año que termina. Dice así nuevamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si en algo es experto nuestro Dios, es en hacer las cosas nuevas. Un ejemplo que tal vez resultó catastrófico, pero recordamos nosotros al diluvio, ¿sí? El pecado del hombre llegó a tal extremo que el Señor dice, momento, borrón y cuenta nueva. Elimino a mi creación, dejo únicamente a 8 personas en un arca, y de ahí en adelante vamos a iniciar nuevamente con el ser que yo crié, ¿sí? Entonces el Señor siempre es experto en estas cosas, de realizar todas las cosas, de hacer nueva creación en todos los aspectos. Y bien, vamos allá a un término que encontramos ahí en este pasaje, en un pasaje corto. Sin embargo, hay 4 conceptos que nosotros debemos analizar, y el primero de ellos es estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Bien, si nosotros vamos ahí a Efesios 1:13, nos dice así, en Él, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero decirte, hermano,
hermano, también amigo que nos visitas en esta mañana, que el aceptar y recibir a Cristo, el aceptar el Evangelio de salvación para tu vida, te adhiere automáticamente a la familia de Cristo. Pero también, como decía el apóstol Pablo, que todos los que hemos sido bautizados, recordemos que la palabra bautizado es sumergido, ¿sí? Aquellos que hemos sido sumergidos en Cristo, hemos sido sumergidos también en su muerte. Y al ser nosotros sumergidos en Cristo, hagan de cuenta que Cristo es agua, y quien es sumergido en Él queda empapado, ¿sí? Entonces todos aquellos que hemos sido empapados, sumergidos en Cristo, somos esas nuevas criaturas. Estamos en Cristo, estamos en Él. Podemos nosotros decir que somos una calcomanía en Cristo. No podemos por nada desprendernos de Él, ¿sí? Entonces eso es estar en Cristo. Cristo ya está en mí, por medio de su Espíritu Santo, aquí en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestro ser. Otro pasaje, Efesios 2:12, dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Fíjense bien, es lo contrario de estar en Cristo. Sí, en un tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estas son las dos partes que se contrastan. Sí, un tiempo nosotros, antes de que recibieras a Cristo, que no lo tenías, estabas sin Cristo, pero ahora estás en Cristo porque le has recibido y te has sellado con su Santo Espíritu. Entonces, este primer aspecto, podemos decirlo que el Señor lo ha cumplido. ¿Sí? Estás en Él. Segundo aspecto, nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? ¿Sí? Bíblicamente y espiritualmente nosotros entendemos que es una nueva creación, o lo que Jesús le decía a Nicodemo, es un nuevo nacimiento que se experimenta en el ser humano. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, para entender ese nuevo nacimiento. Y es un término que muchas veces es causa de burla entre la gente inconversa. ¿Sí? Cuando uno dice, no, yo ya nací, eres de los que nacieron de nuevo, ¿sí? Lo usan de una manera despectiva, ¿sí? Tal vez para mofarse, para burlarse del creyente en Cristo. Pero veamos el significado espiritual que el Señor le dice a Nicodemo. Le dice: mas a todos los que le recibieron, perdón, el Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, Juan 1, 12, 13, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si se dan cuenta, estamos hablando de un engendramiento, de un inicio de vida, un inicio a la vida. Y ese inicio lo hemos experimentado todos aquellos que hemos creído en el mensaje de salvación que nos ofrece nuestro Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces recordemos que éramos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa consecuencia que se llevó a cabo por causa de aquello que aconteció en el huerto de Edén. El día que de él comieres, ciertamente morirás. De ahí en adelante se lleva a cabo el efecto dominó. Adán y Eva mueren y toda su descendencia que procedían de ellos automáticamente nacen muertos también. ¿Sí? Es algo irónico, ¿verdad? Nacieron muertos aunque nos movemos. Estamos muertos espiritualmente, pero ese espíritu que ha nacido muerto por medio de Cristo ha sido ahora vivificado. Nuevamente ha sufrido un engendramiento por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ese es a lo que se refiere con nueva criatura en este pasaje de 2 Corintios 5:17. Ahora bien, hay 4 aspectos. El primero, estar en Cristo. Estamos en Él por medio de Cristo, por voluntad de Él, por causa de Él, y también somos nuevas criaturas. ¿Sí? Un evento también llevado a cabo por Cristo. Pero aquí el problema viene a continuación, ¿sí? Porque los siguientes 2 aspectos tristemente no se han llevado en algunos de nosotros o en muchos de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, nos habla el tercer aspecto. Dice, cosas viejas. Las cosas viejas pasaron.
¿Sí? ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de las cosas viejas? Bueno, si vamos ahí a Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21, versos 4 y 5. Y esto nos va a dar una pauta de a lo que se refiere con las cosas viejas. Dice así, Apocalipsis 21, 4 y 5, hablando ya de aquel tiempo final, donde ya el Señor da cielos nuevos, tierras nuevas. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Se fijan aquí esta porción que dice, he aquí hago nuevas todas las cosas? Pero para que haya nuevas cosas, era necesario desechar las anteriores. ¿Y cuáles eran las anteriores? Bueno, en este pasaje dice que es la muerte, llanto, clamor, dolor. ¿Sí? Todo aquello que es negativo, la palabra de Dios lo considera como algo que queda en el pasado. Y para que haya algo nuevo es necesario borrar lo viejo, lo que queda atrás. De modo que el término de cosas viejas tiene que ver con el viejo hombre, con sus malas prácticas y malas actitudes. Vamos ahí a Efesios 4:22. Que nos habla en cuanto a las cosas viejas. Y nos dice así, Efesios 4:22, palabras del apóstol Pablo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Entonces, todo deseo engañoso tiene que quedar en el pasado. ¿Sí? Ese pecado que es parte de la vestimenta espiritual del ser humano, es necesario que para que haya una prenda encima, primeramente tenga que quitarse eso sucio. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo insta a los corintios a que se despojen de ese viejo hombre, de esas vestiduras que causan impureza en él. Efesios 4:22. Y ahora vamos al término de las cosas nuevas. Efesios 4:24, ahí mismo. Dice así la palabra de Dios. Dice así, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se fijan esa nueva vestimenta? ¿En qué consiste? Dice, vestíos del nuevo hombre, y empieza a decir una serie de características que es necesario quitar de nosotros. Y al quitarlas no solamente basta con quitarlas,
¿sí? Porque el quitarlas es quedarse desnudo. Ahora corresponde el vestirnos, ¿sí? Vestirnos de todas estas cosas que el apóstol Pablo también dice aquí en la carta a los Efesios. Y cuando nosotros vemos estos dos aspectos de las cosas viejas y las cosas nuevas, que muchas veces nosotros no cumplimos como tal, como parte que nos corresponde, porque hablábamos de que las primeras dos partes de estar en Cristo y de ser nueva criatura, el Señor ya las cumplió en nosotros, ¿sí? Pero ese quitar de nosotros lo viejo, aquellas malas actitudes, y poner en su lugar las nuevas, son cosas que muchos de nosotros no hemos podido llevar a cabo, de manera que en ese aspecto no podemos nosotros decir que hemos comenzado una nueva vida en Cristo, ¿sí? En cuanto a los ojos de Él, en cuanto a los ojos del prójimo se refiere también. Y yo creo que uno de los ejemplos más grandes, de hecho hay dos pasajes, dos personajes en la palabra de Dios que nos hablan acerca de lo que es comenzar de nuevo. ¿Recuerdan ustedes un siervo de Dios, que la palabra de Dios lo describe como justo y recto delante de Él? Su siervo Job. Bien, vamos a ver ustedes ahí en el capítulo 1 de Job, en ese estado recto y justo delante de Dios. Les voy a dictar algunas de las posesiones que tenía Job. Dice primeramente que tenía 10 hijos, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Bien, eso tuvo en un inicio, estando en un estado recto delante de Dios, pero ustedes conocen la razón por la cual perdió todo esto. ¿Sí? Satanás interviene y empieza a probar Dios la fidelidad de Job. Y al final es aquí donde vamos a ver por qué razón el Señor multiplica esos bienes que tuvo en un inicio. Bueno, todos estos bienes que acabamos de ver, Job los pierde en un solo día, ¿sí? Y eso vemos en el capítulo 1 de Job, ¿sí? Y ya en el capítulo 41 y 42 cambia la situación. Resulta que ahora en lugar de 7,000 ovejas, ahora tiene 14,000. En lugar de 3,000 camellos, ahora tiene 6,000. En lugar de 500 yuntas de bueyes, ahora tiene 1,000. Y en lugar de 500 asnas, ahora tiene 1,000 también. Él había perdido en un solo día también a 10 hijos. Y también en este capítulo 41-42, ahora tiene los mismos 10 hijos. Bueno, entre comillas los mismos, porque en cuanto a números sí. Recordemos que los primeros 10 habían muerto, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió para que hubiera este final en la vida de Job? ¿Sí? Cuando nosotros, hemos visto fenómenos naturales donde algún huracán, algún terremoto termina con todos los bienes de una persona, y en esta persona entra precisamente el concepto de comenzar de nuevo. Pero para este comenzar de nuevo, ¿qué es lo que se lleva a cabo? ¿Qué se imaginan ustedes que sucedió en la vida de Job para que ahora tuviera el doble de lo que tuvo anteriormente? ¿Sí? Prácticamente empezó nuevamente de la nada, ¿sí? Porque aquí no fue de alguna manera milagrosa de decir, y Job despertó y resulta que ahora tiene determinado número de asnas, determinado número de camellos. No. Por lógica entendemos que tuvo que llevarse a cabo el trabajar nuevamente, el esforzarse, lógicamente con la dependencia de Dios, ¿sí? Y para nosotros, mis hermanos, muchas veces cuando tenemos una pérdida, en lugar de meternos en la cabeza, en el corazón, la idea de comenzar de nuevo con la ayuda de Cristo, muchas veces nos tendemos a quejarnos, ¿sí? A hablar en contra de nuestro Dios, el por qué me sucedió esto, el por qué me sucedió aquello. Y precisamente ahí radicó la victoria de Job sobre todo esto, ¿sí? Dice que él no renegó, no blasfemó en contra de Dios en todo lo que le sucedió. Al contrario, dice la palabra de Dios que Job no halló despropósito alguno en las cosas que le habían sucedido. Es decir, que siempre hay un propósito que tal vez ni tú ni yo conocemos en las cosas que nos suceden.
pero sabiendo que Dios está con nosotros, siempre está esa oportunidad, esa posibilidad de que nosotros podamos nuevamente salir adelante en nuestros asuntos aún terrenales. ¿Sí? Hay un ejemplo también muy que llama la atención en la vida de otro personaje, pero veamos ahí en Job en qué radicó el motivo por el cual Dios nuevamente permite que haga ese nuevo comienzo. ¿Sí? Y vemos ahí en el libro de Job, en el capítulo 42, del verso 3 al 6, se los voy a parafrasear. Después de que desde el capítulo, prácticamente del capítulo 2 de Job hasta el 40, hay un tipo de debate, de discusiones entre los amigos de Job que le visitaron y Dios mismo. ¿Sí? Job de alguna manera decía, es que yo no sé por qué me sucedieron estas cosas si yo estoy bien delante de ti. No conozco el por qué me ha sobrevenido toda esta angustia, todo este tipo de problemas. ¿Sí? Y a ellos se añaden también sus amigos, diciéndole, inculpándolo acerca de que si le han sucedido estas cosas es porque algo tiene que ha ofendido a Dios. ¿Sí? Entonces, Job, si vemos ahí prácticamente en el capítulo 21 y 24, no lo busquen, pero se queja de muchas cosas. Aquí debemos poner atención. Se queja delante de Dios, pero no blasfema contra él. ¿Sí? No lo maldice. ¿Sí? De manera que Job empieza a manifestar algunas inconformidades que como humano tiene y dice, yo no sé por qué el que no te conoce prospera. ¿Sí? Y es un pensamiento que muchos de nosotros también llegamos a tener. ¿Por qué a mi vecino que no te conoce, mi vecino que es un vicioso, mi vecino que incluso tiene dinero mal habido, por qué él sale adelante? Y yo que te tengo a ti, mírame, ¿sí? Estoy al día. ¿Sí? En todo ello, Dios siempre le dio la respuesta adecuada, de manera que Job únicamente tenía que someterse a lo que Dios le decía y tenía que reconocer la soberanía de Dios en todo esto. De manera que en una manera parafraseada, Job, después de hablar con Dios, le dice, yo hablaba lo que no entendía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Este arrepentirse viene de una palabra metanoia, que significa cambio de mente o cambio de actitud. Si llega un arrepentimiento en el corazón de Job, que reconoce que ha hablado mal, que se ha expresado mal de Dios, que se ha expresado de manera que le dice, eres injusto en cómo tratas a la humanidad. ¿Sí? Pero Dios le da las palabras que llenan el cerebro de Job, lo convencen de que él está en ignorancia y que Dios es el creador, el soberano de todas las cosas. ¿Sí? Entonces Job se arrepiente y de ahí en adelante empieza ese nuevo comienzo en la vida de Job. ¿Sí? Y es lo que muchas veces a nosotros nos falta, ¿sí? El reconocer la soberanía de Dios, el control de Dios en nuestras vidas. Y queremos hacer muchas veces las cosas por cuenta nuestra. Lucas capítulo 15, otro personaje. Todos conocen esta historia acerca de lo que se le conoce como el hijo pródigo. Pródigo significa derrochador o malgastador. Vamos allá a Lucas 15. Todos conocemos la historia de este hombre. Les leo el pasaje desde el verso 16 en adelante, que es prácticamente cuando este joven, podemos decir que toca fondo en su vida, había derrochado, había malgastado toda la herencia que su padre le había dejado. Y dice verso 16, que es cuando toca fondo, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Sin un centavo en sus bolsillos. Verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18, me levantaré
e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En este verso 18, mis hermanos, es donde cada uno de nosotros seguramente se ve manifestado el propósito que tenemos para renovar, para reiniciar las cosas que valen la pena. ¿Sí? ¿Y por qué estamos manifestados en este versículo? Porque si todo hubiese quedado en estas palabras, en este sentir del hijo pródigo, en únicamente decir: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, es lo mismo que nosotros decimos: ahora sí, para el año que viene voy a iniciar esto. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? En que únicamente nos lo propusimos. ¿Sí? Pero ¿cuál fue lo que causó la diferencia aquí en este pasaje? Dice verso 20: y levantándose. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La diferencia es que lo puso en acción, lo llevó a cabo. Y tristemente los propósitos que nosotros nos ponemos en nuestra vida, hermanos, únicamente lo dejamos ahí. Es el propósito. De ahí el dicho que muchas veces nos dicen a nosotros, no dicen mujer, ¿verdad? Dicen el hombre del mañana. Mañana lo hago. Ahora sí, mañana vas a ver que lo vas a ver. ¿Sí? Y es precisamente uno de los errores más grandes, o la clave por las cuales nosotros no logramos llevar a cabo esos propósitos que nos ponemos en nuestra vida. De manera que cada uno de nosotros debemos de meditar. Yo creo que dependiendo de la edad que cada uno de nosotros tengamos, vamos a iniciarlo tal vez de los 18 años en adelante, que es donde la sociedad determina que tenemos una capacidad de decidir por nosotros mismos. Pero de los 18 años a la fecha, ¿cuántas veces no hemos sido partícipes de este dicho de año nuevo, vida nueva? Y reflexionemos y seamos honestos. ¿Cuántos de esos términos, de esos dichos, se han cumplido en nuestra vida? ¿Sí? Yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir con honestidad que simple y sencillamente no hemos tal vez ni siquiera iniciado aquello que nos hemos propuesto. ¿Sí? De manera que aún lo que podemos considerar como una bendición de Dios, de alguna manera tal vez no se ha logrado porque así nos lo propusimos. Simple y sencillamente tal vez las cosas se fueron dando. Determinado día surgió una propuesta de trabajo, determinado día tuve una buena venta que me levantó el negocio, no sé, tantas cosas, pero en realidad muchas de las cosas que tenemos simple y sencillamente son bendición de Dios. Pero ¿qué hay respecto a lo que nosotros tenemos que proponernos como hijos de Dios? Sí, tal vez ahí nosotros es donde tal vez separamos un poquito las cosas y decimos lo secular de este lado y lo religioso, por llamarlo así, de este otro lado. Pero la vida del creyente, mis hermanos, no es así. En nuestra vida diaria, nuestra vida secular, siempre va vinculada la presencia de Dios. ¿Sí? Recordemos que ahora estamos en Cristo, hemos sido bautizados en Él. ¿Sí? Hemos sido revestidos de Cristo. ¿Qué es esto de revestidos? Es una cubierta, ¿sí? Que está sobre nosotros. Aún independientemente de que nosotros seamos pecadores, estamos revestidos de Cristo y debemos nosotros de manifestar ese revestimiento que tenemos de Él en nuestra vida diaria. De manera que eso que llamamos tal vez religioso se ve manifestado en nuestra vida diaria, ¿sí? Con nuestro ejemplo, con nuestra honestidad en los negocios, con nuestra manera de no manifestar envidias hacia los demás, de tener una buena actitud con nuestros amos, con nuestros patrones, y es ahí donde se ve vinculado Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Así de manera que nosotros podemos tener verdaderamente propósitos en este año que se avecina, en este año que viene, pero siempre tener también propósitos que tienen que ver con la obra de Dios. Los invito a que nos pongamos de pie. Y veamos una de las razones, mis hermanos,
Vamos a terminar con un pasaje que debe de ser una realidad en nuestras vidas y que tal vez sea la razón por la cual nosotros no podemos avanzar en estos dos pasos de dejar las cosas viejas atrás y ahora poner cosas nuevas delante de nosotros en nuestra vida diaria. Gálatas 5:24 dice así: pero los que son de Cristo, es decir, si tú estás en Cristo, hermano, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Has crucificado tú tu vida ahí en la cruz de Cristo también? De manera que ahí quede y pueda ser verdaderamente libertado de todas aquellas prácticas y aquellas malas actitudes que hay en ti. Vamos ahí primero a los Corintios 6 y vamos a meditar en todo esto. Primero a los Corintios 6, 9 al 11 dice así. Y esto habla acerca de una nueva vida en cuanto a actitudes, en cuanto a pecados que tal vez hay en nuestra vida que nos impiden tener un nuevo comienzo en una nueva vida en Cristo. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjense cómo inicia el verso 11. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Yo creo que si estamos aquí es porque verdaderamente nos hemos propuesto también dejar estas cosas en el pasado. Sí, es increíble. Sí, aquí entre nosotros, seguramente, si pasaran lista, mis hermanos, si esto fuera un pase de listas, ¿cuántos de nosotros no dirían aquí presentes? ¿Verdad? El ratero presente. ¿Sí? El borracho presente. ¿Sí? Pero aquí es algo maravilloso que ocurre en la vida del creyente, del que está en Cristo. ¿Sí? Y esto erais alguno. Que se hable de todas estas prácticas, mis hermanos, estos malos hábitos, estas malas actitudes, como algo que ha quedado en el pasado, que algo que era parte de nuestro viejo hombre. Y ahora vamos adelante a revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en espíritu, obrando en nosotros, en nuestras vidas. De manera que es un motivo para que, tal vez no el día de hoy, tal vez no el día de mañana, vamos a hacerlo como sociedad, se nos comparte, se nos enseña, que a partir de este año nuevo, mis hermanos, tengamos verdaderos propósitos que impacten la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Que al final del otro año no digamos: mira, tuve carro nuevo, casa nueva. ¿Sí? No, que digamos: mantuve mi estabilidad en mi hogar, mantuve mi estabilidad con mi familia, con mi vecindario. ¿Sí? De tal manera que aunque no obtuve aquello, ¿sí?, siento gozo por lo que Dios ha dado en mi vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Señor Dios, Padre que estás en los cielos, te damos la honra, la gloria, nuestro agradecimiento porque has sido bueno con nosotros, mi Dios. Tu palabra nos dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con ello. Y mi Dios, seguramente que cada uno de nosotros ha tenido eso. Y nos gozamos, mi Dios, porque tal vez no tengamos aquello que tal vez nos propusimos en un inicio de año, pero estamos en tu camino, estamos en ti, estás tú en nosotros, mi Dios, y siempre con ello está esa oportunidad de dar un nuevo comienzo en esa vida, mi Dios, que te hemos quedado a deber. Queremos rogarte, mi Dios, para que verdaderamente haya en nosotros ese sentir en nuestro corazón de ponernos delante de tu presencia, de dejar nuestra carne crucificada, mi Dios, ahí también en ese madero, mi Dios espiritual, y podamos nosotros ser libertados de todas esas pasiones, esos malos deseos, mi Dios, que día a día, Padre, nos llevan a afanarnos
en todas esas actividades, mi Dios, que solamente traen fatiga de la carne, que traen, mi Dios, preocupaciones, angustias, y que verdaderamente no causan un gozo en nuestras vidas. Te rogamos, mi Dios, para que nos permitas que aún en lo poco podamos gozarnos y estar contentos, mi Dios, con aquello que tú nos das. Dice tu palabra, mi Dios, que mejor es el hogar donde hay verduras, mi Dios, y que en aquel lugar donde hay carne en abundancia, mi Dios, pero hay discordia en esos hogares, mi Dios. Permítenos, aunque en un contexto humilde, mi Dios, tal vez, pero que podamos tener primeramente el gozo de tu salvación y el gozo de compartir, de tener todo aquello que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús rogamos de tus bendiciones, mi Dios, para con cada uno de quienes están en este lugar, y permitas que verdaderamente en sus corazones esos propósitos puedan ser realizados, mi Dios, siempre teniéndote a ti en sus vidas, en su corazón, y que cada decisión, mi Dios, cada proyecto que puedan tener, mi Dios, en ellos, puedan consultarte primeramente a ti, mi Dios. En todo y por todo te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.